Victoria, que en el mes de diciembre del año pasado se aprobó un decreto legislativo por 10,000 millones de pesos para atender a nuestros compañeros que estaban en emergencia nacional, que el presidente de la República lo vetó. Y bueno, después hubo otros apremios en la comisión permanente para citar a comparecer al secretario de Hacienda, al secretario de Agricultura, que finalmente fueron convidados de piedra porque traían la instrucción de no dar ninguna respuesta. Ante ello, para ellos era urgente que terminara la permanente para que a su vez terminara también el grupo plural que estaba dando seguimiento al problema de la sequía. Sin embargo, ya en el retorno de las actividades legislativas, la Cámara de Diputados nuevamente nombró un grupo plural para atender el problema de las contingencias climatológicas, donde de manera más aguda se siente en la sequía, pero sin descuidar tampoco las heladas y las inundaciones que han acontecido en nuestro país. De manera tal que estuvimos haciendo apremios, estuvimos en reuniones con el secretario de Gobernación, con el gabinete agropecuario, y realmente es irrisorio la respuesta que nos han dado. Y a últimas fechas, ante el último día, justamente, válgame la expresión, que sesionamos en la Cámara de Diputados, aprobamos un nuevo decreto legislativo por 15,000 millones de pesos. Es decir, que fue prácticamente unánime, ¿eh? O sea, fueron 3 diputados los que votaron nada más en contra, todos los demás votamos a favor de este decreto, porque no es posible que en un problema de emergencia nacional nos quieran resolver con recursos ordinarios aprobados en la Cámara de Diputados. Creo que ante esta situación tiene que haber recursos extraordinarios que nos permitan ir al encuentro de los productores, de los compañeros que hoy en nuestro país lamentablemente no tienen agua para beber, no tienen comida para alimentarse, están matando sus hatos ganaderos, otros están feneciendo de manera tal que la situación no es tan sencilla. El presidente tenía hasta el 2 de junio para vetar el decreto y sucedió algo que jamás en la historia constitucional se había presentado en nuestro país. Dio una respuesta el subsecretario de Enlace Legislativo al decreto, haciendo ciertas precisiones. Era un veto velado. ¿Por qué? Porque el presidente de la República sabe que estamos en proceso electoral y que lo que menos le conviene al Partido Acción Nacional es vetar un decreto legislativo para atacar la sequía, porque esto implica que los productores se volquen en contra del Partido Acción Nacional. Y para concluir en este tema, fíjate que lamentablemente esta observación que hizo el subsecretario, primero ya en opinión de la Dirección General Jurídica de la Cámara de Diputados, es que no tiene atribuciones para hacerlo. Segundo, se mandaron estas observaciones a la Cámara de Diputados cuando en todo caso debería ser a la Comisión Permanente porque estamos en receso. Y tercero, se le pasó el periodo al presidente para hacer las observaciones y poderlo vetar. De tal manera que tenía hasta el 11 del mes de junio para publicarlo en esta gracia que le otorga la propia Constitución en el artículo 72 constitucional. Al no hacerlo, entonces ahora ya el balón está en nuestra cancha y los diputados vamos a publicar el decreto legislativo por los 15,000 millones de pesos extraordinarios para apoyar a los productores nacionales. Es decir, vamos a hacer todos los apremios que se requieran. La semana pasada ya la propia Comisión Permanente conminó al presidente de la República en que siguiera el proceso legislativo. Entonces, todo lo que esté de nuestra parte lo vamos a hacer porque tenemos que ser congruentes con lo que nos está demandando y exigiendo la gente a lo largo y ancho del país. Y desde luego, si el presidente lo veta, pues entonces entrará en un desacato constitucional y esto desde luego va a provocar una nueva controversia que para nosotros, independientemente de lo que pueda suceder, no vamos a claudicar en nuestra lucha. ¿Y de qué plazos estamos hablando, diputado? Si nos pudiera precisar, ¿y cuál sería el mecanismo logístico operativo para que de entregarse estos 15,000 millones de pesos a la clase agrícola del país pudieran funcionar y paliar todos los efectos negativos, nocivos que están viviendo por la sequía? Bueno, desde luego que tendríamos que buscar un formato único en coordinación con la Zagarpa y con las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas, pero también tendríamos que ver en función del impacto de la sequía que tienen cada una de las entidades y en función de eso dar los apoyos. Les pongo un ejemplo, hay un estado de la República que está solicitando recursos para empleo temporal, para desarrollo de presas, para reactivar las capacidades productivas, para ayudar con semilla a los productores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que
la forma de gastarla no tiene mayor complicación, lo importante es que hagan la bolsa, es una bolsa de 15,000 millones de pesos que si tú lo ves no es una cantidad magnificada que en un momento dado nos pueda contraer una crisis aquí en nuestro país, por el contrario, si no resolvemos este asunto de la sequía en nuestro país vamos a tener desintegración familiar, migración, desde luego los inventarios de granos en nuestros países se van a desplomar y todo esto impacta en una escalada de precios y por supuesto en el incremento de los precios de la canasta básica de los mexicanos. Entonces, el tema de la sequía y el tema del campo debe de ser un tema de seguridad nacional. Si no somos nosotros capaces de producir lo que necesitamos, entonces nos vamos a ver seriamente afectados porque hoy por hoy estamos importando grandes cantidades y que no podemos apostarle a esta política pública. Entonces, indiscutiblemente que se requiere un golpe de timón a la política pública del sector agropecuario del país, porque de no ser así vamos a seguir descomponiendo el tejido social, vamos a seguir desintegrando nuestros tejidos y comunidades, no es rentable propiamente la actividad del sector primario y en consecuencia tenemos que hacerla mucho más atractiva, pero además tratar de incorporar a los productores temporaleros y de autoconsumo al desarrollo nacional y que en resumen todos podamos contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto del sector primario. Ángel Juárez. Ángel, mucho gusto saludarte. Bueno, desde luego que nosotros nos quejamos, primero porque no somos gobierno, y segundo porque las sugerencias y desde luego también las precisiones que hacemos a las políticas públicas muchas veces no responden a las sugerencias de las propias organizaciones campesinas, de la participación de la sociedad civil para resolver un problema tan complejo como es el del campo. Entonces, por supuesto que tenemos la confianza de nuestros compañeros y hemos estado haciendo los apremios, hemos estado en la resistencia civil cuando ha sido necesaria porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, desde luego estamos proponiendo soluciones, es decir, en este momento, el día de antier yo estuve en Zacatecas en una conferencia de prensa pidiendo a los candidatos y a la candidata a la presidencia de la República que se pronuncien en torno a este problema tan complejo como es el de la sequía. Es decir, tenemos que estar buscando el que haya unanimidades en nuestro país para sensibilizar al presidente de la República, pero no se diga que hay que apoyar a los estudiantes de escuelas particulares con las cuotas, ¿verdad? No se diga en algunos otros aspectos en donde no hay ningún impedimento para apoyarlos, y cuando se trata de apoyar a los más desprotegidos, a los compañeros que están viviendo una emergencia nacional, ahí se nos ponen una serie de trabas, cuando en todo caso el poder legislativo del país ha sido coadyuvante para que no sea un impedimento que limite al presidente en resolver con prontitud este problema. Entonces, pues nos queda claro que no somos gobierno, que año con año tenemos que estar luchando con el presidente de la República porque nos manda un presupuesto disminuido para el programa especial concurrente en los recursos del campo, y ha sido justamente los diputados los que tenemos que estarle enmendando la plana al presidente. Pues si no hubiera equilibrio de poderes no hubiéramos aprobado este decreto legislativo por 15,000 millones de pesos. Pues justamente la obligación que tiene el presidente, porque le estamos diciendo de dónde debe de sacar los recursos, es en que conforme este fondo y que se ponga a radicar los recursos a lo largo y ancho del país. Pues no, porque está en la comisión permanente y además su servidor es candidato al Senado, que desde ahí también seguiremos dando la lucha hasta el último día del mandato de este presidente si es que no acata y no resuelve los problemas del sector primario del país. Pues no tan a gusto porque tengo que andar recorriendo todo el país, porque además me siento muy honrado de tener esa posición porque represento a los pequeños productores del país
y mi voz pues va a ser una voz discordante, una voz a lo mejor incómoda para muchos, pero en todo caso yo tengo que defender los intereses de la gente que represento, Ángel. Sí, por supuesto, nosotros vamos a seguir impulsando lo que estamos realizando, una reforma profunda al campo que nos permita darle un rostro diferente a nuestra gente, pero también tenemos claro, Angelito, que este gobierno no va a entender y por tanto el 1 de julio tenemos que hacer un cambio verdadero y por eso estamos impulsando la propuesta de Enrique Peña Nieto, nuestro candidato. Justamente a apoyar a los candidatos del PRI y desde luego también consolidar la propuesta de nuestro candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, que hace compromisos de cara a la nación de lo que debe de realizarse hoy en el sector primario del país, y eso es, desde luego que no es una cosa sencilla. El lograr la seguridad alimentaria implica darle un golpe de timón a la política pública, implica tomar en cuenta al sector primario antes que al sector secundario y al sector terciario. Es decir, si no tenemos un sector primario potencializado, vamos a tener los otros sectores vulnerables. Entonces, yo creo que aquí se requiere una política integral que nos permita que todos salgamos ganando y que todos participemos en la solución de los problemas del país. Igualmente. Bien, estamos ya casi por concluir esta entrevista con el diputado que además preside la Confederación Nacional Campesina. Estuvo a unos pasos, quizá unas horas de encontrarse en esa misma ciudad con Felipe Calderón, que finalmente suspendió su gira por Culiacán. Venía al hangar del aeropuerto de Culiacán para tocar justamente este tema de la sequía. No hay novedades, no hay algunos argumentos hasta ahorita. La pregunta fundamental, diputado, además de estos dimes y diretes que traen las quejas, porque escuchamos las mismas voces efectivamente, tanto de Germán Escobar como de miles de campesinos que plantean que el gobierno federal ha sido insensible, que no libera los millones, que falta muchísimo dinero. ¿Habrá movilizaciones? Lo podemos escuchar de usted. ¿Habrá represión hacia el gobierno federal o más bien presión? A ver, mira, Paul, primero hay que aclarar y realizar algunas precisiones. Sí. Tú recordarás que en el mes de diciembre nosotros dimos una lucha, en el mes de noviembre dimos una lucha importante por rectificar la conducción del presupuesto de nuestro país. Y justamente tuvimos que tomar la tribuna nacional como una respuesta a la falta de sensibilidad y también a la falta de voluntad política para configurar mayores recursos en el programa especial concurrente. Ciertamente creció el recurso para el campo, solamente que donde se incrementó de manera desmedida y justamente en un año electoral es en el programa de oportunidades, en el Seguro Popular y en 70 y más. Pero todo lo que implica las capacidades productivas, que es lo que nos puede permitir reactivar el campo, que nos permite también en paralelo dar una lucha frontal contra la pobreza y la marginación, eso se disminuyó de manera considerable. Si a eso le agregamos que el año pasado tuvimos heladas como aquí se vivió en Sinaloa de una manera muy cruda e inédita que jamás había sucedido en nuestro país, entonces a las entidades federativas se les pidió que gastaran los recursos ordinarios para atender esta emergencia y que se les iba a restituir con toda oportunidad. En el mes de enero, para nuestra desgracia, se les adeudaba a las entidades federativas en el orden de 5,000 millones de pesos. Y entonces estaban ahora pidiendo que se pagaran los recursos adeudados a los productores de 2011 con recursos de 2012. Si a esto le agregamos que en el 2012 son menos recursos, pues están en una complicación las entidades federativas. Ahora, en paralelo, el presidente, cuando vetó el decreto en el mes de diciembre, anunció un acuerdo presidencial por un fondo de 34,000 millones de pesos más menos, y que la verdad era una falacia, era simplemente una medida mediática, porque era compactar los recursos aprobados por nosotros para el año 2012, y en una emergencia nacional, lo reitero, no podemos atacar un problema con recursos ordinarios que si llueve o no llueve van a bajar, que si hay sequía o no hay sequía van a bajar. Y bueno, ahora derivado de que aprobamos este decreto,
La semana pasada hizo un nuevo anuncio por 12,000 millones de pesos. Ayer platiqué con el gobernador de Durango y con el gobernador de Zacatecas y me dice que se han reunido con la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Federal y con el secretario de Gobernación y que no hay recursos extraordinarios. O sea, es lo mismo, es decir, lo que ya se ha gastado, lo que se está de alguna manera administrando de manera ordinaria a las entidades federativas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a seguir insistiendo en el Poder Legislativo a efecto de presionar al presidente para que estos 15,000 millones de pesos se radiquen a las entidades federativas, por un lado. Por otro lado, si es que no lo hace, pasando el proceso electoral, por supuesto que habrá resistencia civil, por supuesto que habrá movilizaciones, por supuesto que no podemos ser indiferentes y tenemos que buscar que los compañeros que hoy padecen con agudeza la sequía en nuestro país se atienda con toda prontitud. Bien, pues le agradecemos muchísimo. Es el diputado Gerardo Sánchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina y también, ya lo escuchó, aspirante plurinominal al Senado de la República. Esto en vísperas del proceso electoral y están transitando por todo el país. Nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros en Cadena 5. Gracias, Ángel. Claro. Bonito fin de semana en Culiacán. Seguimos en Cadena 5 tras 2 comerciales.